llénalos de tu verdad, de tu espíritu de dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu presencia, Salvador propicio. Mis hermanos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van las cosas? Bueno, esta noche una vez más estamos aquí con el deseo de estudiar la palabra del Señor. No saben ustedes cuántas maromas hemos tenido que hacer pues esta semana con lo del pico y género. Hemos tenido que hacer varias cositas pues para no, no fallar en el estudio, no fallar en los devocionales. Ojalá algún día a estos muchachos no se les dé por sacarlos detrás de cámaras. Eh, bueno, mis hermanos, antes de iniciar, oremos y pongamos este tiempo delante del Señor. Que el Señor nos guíe, que, que nuestro pensamiento sea un poco abierto y vamos a ver si el tiempo y espero que el Señor me ayude para ser claro con lo que quiero comunicarles esta noche. Así que oremos y les pido que por favor oren mucho por mí allá. Oremos. Padre de toda gloria, toda la honra sean a ti. Gracias por darnos esta noche, gracias por darnos este tiempo, gracias por todo esta semana que nos has permitido hacer este ejercicio devocional de estudio de tu palabra, Señor. Y gracias porque esta noche, como siempre, cada jueves, pues nos da la oportunidad de estudiar. Entendemos, Padre, que nuestras vidas necesitan ser saturadas con tu consejo, con la escritura, con la palabra. Así que aún los mayores esfuerzos que nosotros hiciéramos por esto aún quedarían cortos, aún serían insuficientes. Gracias por haber guiado todo nuestro pensamiento durante este tiempo y durante pues todos estos años que hemos tratado de hacer un estudio sistemático y juicioso de la escritura. Soberanamente y providencialmente tú nos has traído a que estudiemos un tema como el que estamos estudiando por estos días, y por ello te damos gracias, Señor, porque creemos que ha sido tu provisión la que nos ha traído para que podamos hacer este ejercicio y para que entremos en la escritura precisamente con estos temas. Estamos enfrentados ante un libro difícil, ante unos textos complicados, y pues todo esto solo hace notoria la necesidad que nosotros tenemos de ti, la insuficiencia que nosotros tenemos para llegar correctamente a la interpretación de la escritura. Por eso esta noche pedimos por tu favor, pedimos por tu luz, pedimos por tu gracia y para que tú por favor nos ayudes. Como siempre, Padre, te ruego que nos ayudes a todos nosotros, porque yo no soy tan capaz para comunicar las verdades correctamente. Más bien soy un poco escaso y torpe, Señor. Así que te pido que por favor me ayudes. Y ayuda a mis hermanos, tráele luz, para que aquellas cosas que yo no pueda comunicar correctamente, pues tú por la obra de tu Espíritu ayudes a mis hermanos en esas deficiencias. En tus manos ponemos este tiempo. Pedimos por favor que nos ayudes entonces. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que la vez pasada cometí un pequeño error.
Y una hermana pues me hizo caer en cuenta de quizás lo que yo había hecho, y es que hay algunos temas por los que yo he ido hablando, he ido pisando y toqué, y yo pues simplemente pasé sobre ellos y seguí derecho. Y la verdad es que no tuve en cuenta la observación que la hermana me hacía, y es que eh, nosotros estas enseñanzas al inicio nunca las grabamos. Así que las personas que siempre estuvieron presentes en el salón son las personas que han llevado como el hilo de la enseñanza y saben a qué me estoy refiriendo. Eh, y ahora pues yo he dado por sentado que todos los que están allá detrás estaban sentados en la silla y escuchando todo este tiempo las enseñanzas, y pues fallé en eso. Así que la hermana me dijo, o bueno, me sugirió que hiciera un par de aclaraciones, y aparte de esas dos aclaraciones, que por favor tuviera en cuenta que no todos los que estaban escuchando y no todos los que estaban viendo, pues habían estado siguiendo el hilo de la enseñanza. Así que pensando en eso, mis hermanos, esta noche vamos a hablar del mismo tema, pero voy a abrir un paréntesis. De hecho, yo creo que esta noche voy a hablar de dos cosas, pero creo que esta noche solo voy a poder abarcar una por el tiempo. Y dentro de 8 días nos ocuparemos de la otra, pero hablando del mismo tema. Solamente que vamos a ponerle como la lupa a eso, y vamos a abrir un poco esa ventana para entrar y hablar un poco de eso. He tratado de enriquecer el tema para los hermanos que ya tienen una noción sobre esto, o con los que ya hemos abordado este tema. He tratado de enriquecer un poco el tema de otro lado y abrir un poco más el contexto, para que no se sientan aburridos y piensen que todo el tiempo estoy repitiendo las mismas cosas. Así que voy a invitarles a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 11, que es el verso que estamos estudiando, y ya les digo cuál fue la duda que surgió. Apocalipsis 11. Muy bien, vamos a leer el verso. Hoy solamente vamos a leer el verso 1, el verso 2 y el verso 3, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Muy bien, aún no hemos llegado al verso 2. Y la duda surgió aquí en el verso 1 y en el verso 2. Ya he dado, mis hermanos, en las anteriores enseñanzas, y si usted no las ha visto, pues le invito a que por favor vaya y las vea. He dado en las otras enseñanzas una serie de argumentos porque creo que parece lógico concluir, interpretar, que la frase santuario de Dios, como nosotros la encontramos acá, en el verso 1, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, hablando de todo el santuario, esa frase debe ser considerada simbólicamente. Y que al nosotros acercarnos de esa manera a esa frase, debemos entender que se refiere al verdadero pueblo de Dios y a sus fieles. Son de ellos de los que está hablando el verso 1. Hemos visto como unas 2 clases sobre ello, entonces me entenderán que no puedo volverme a darles todo ese argumento, pero le invito a que usted vea las otras clases. Y hoy me voy a detener un poco a argumentar entonces sobre la pregunta que la hermana me hacía.
La pregunta de la hermana es, ¿por qué razón yo interpreté los gentiles de la manera que lo interpreté aquí en este texto? La otra duda que surge con la hermana es, o la otra duda no, sino, bueno, el otro aporte que la hermana hace es si podía hablar un poco más sobre el templo. Quizás al hablar sobre el templo allá en el Antiguo Testamento puede traernos un poco más de luz y podemos entender un poco más este texto. Así que esta noche me voy a ocupar de la primer parte, ¿de acuerdo? Porque la otra seguramente no la voy a alcanzar a abarcar. Muy bien, entonces nos vamos a referir o me voy a referir esta noche solo a esta palabra, a gentil, para dar claridad tan solo en eso, no más, solamente eso. No voy a abrir el tema para hablar de Israel y la iglesia, no, solamente voy a detenerme sobre ese argumento. Y lo que pasó fue que yo dije que aquellos gentiles del patio de afuera, estos que están en el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Yo dije que estos gentiles de ese patio de afuera se refiere a cristianos, pero a esos cristianos nominales. O sea que tengo que poner entre comillas eso que llamamos cristianos. Creo, mis hermanos, que se está hablando de esos cristianos que no son unos cristianos verdaderos en el texto. Que en el santuario del Señor todo incircunciso ha sido excluido y ha sido excluido por Dios. Estos gentiles están en el patio de afuera y como nosotros vimos, ellos no han sido medidos. Espero que pueda ir suave en el argumento y para no pasar como tan rápido sobre ello. Así que voy a tratar de digerir un poco más porque a veces yo voy a la carrera y quizás ese es el error que la hermana me hacía caer en cuenta. A ver, vamos a hacer un repasito así súper rápido. Hemos visto que a Juan se le da una orden. ¿Y la orden que se le da cuál es? Vaya y mida, ¿cierto? Vaya a medir. ¿Qué debe medir? Bueno, el texto lo dice. El templo, el altar y a los que adoran en él. Pero se le prohíbe medir el patio exterior. El patio que está fuera del templo no lo podía medir. Ahora, pregunta, ¿por qué? Bueno, el texto no lo dice, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Qué harán ellos? ¿Qué harán esos gentiles? Bueno, el mismo texto lo dice. Dice que profanarán la ciudad santa, Jerusalén. ¿Durante cuánto tiempo lo harán? Dice la escritura, durante 42 meses, que es equivalente a 1260 días. Uno que haga la cuenta ahí rapidito, 42 meses vendrían siendo 1260 días si usted multiplica por 30. Muy bien. Hemos dicho también que debemos echar mano de Ezequiel para comprender un poco mejor lo que se nos comunica aquí. Y quiero que por favor esta noche hagamos ese ejercicio porque este fue uno de los que yo pasé por encima, Ezequiel capítulo 40, perdón. Este es un texto a los cuales yo hice referencia y les dije que fuéramos, bueno, que más bien íbamos a tomar la referencia de allí, pero creo que no lo leí. Así que voy a invitarles a que busquen Ezequiel capítulo 40. Muy bien. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3. Pero mis hermanos, ustedes tendrán que hacer un
tendrán que hacer un ejercicio, tarea, apunten por favor, tarea. Ustedes van a tener que leer Ezequiel 40, 41 y 42, esos 3 capítulos, para que podamos entender un poco mejor esto que yo les estoy hablando. Entenderán ustedes que por cosas de tiempo y porque pues aquí nos cobran más y duramos mucho, no lo vamos a leer, así que le voy a dejar esa tarea a usted. Yo solamente voy a tomar unos textos que nos van a servir para decir, sí está hablando del asunto, pero para que usted entienda muy bien este asunto, va usted a tener que leer Ezequiel 40, 41 y 42, ¿ok? Entonces les queda de tareas, de tarea. Entonces, vamos a echar mano de Ezequiel para comprender un poco mejor lo que se nos está comunicando en Apocalipsis. Note lo que dice el verso, del verso 1 al verso 3. Dice así: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. Me llevó y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Aquí quiero que pongan mucha atención. Dice la palabra. Me perdí. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Note, tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir. ¿Se dan cuenta? Porque cuando nosotros dijimos que para interpretar ese texto de Apocalipsis, el primer verso del capítulo 11, deberíamos echar mano de unos textos que nosotros pudiéramos, que nos ayudaran a comprender, y por eso hicimos la referencia a Ezequiel. No olviden la tarea, por favor. Cuando ustedes lean Ezequiel van a notar algo, y es que allí nosotros vamos a ver claramente que al hacer una medida hay una separación que se hace entre lo sagrado y lo profano. Eso ustedes lo van a ver claramente porque el texto lo va a decir claramente, ¿de acuerdo? ¿Bien hasta ahí? Espero que sí. Ahora, quiero que hagamos otra referencia. Busquen Isaías 34. Isaías 34, verso 11. Dice la palabra así: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella, note la palabra ahí, cordel, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. ¿Lo notaron? Ok. En Ezequiel hay una medida para separación. Léanlo, entre lo sagrado y lo profano. En Isaías, si ustedes leen Isaías, se van a dar cuenta que van a hablar de un pueblo del que nosotros ya hemos referido en los profetas menores, y es el pueblo de Edom. Y lo que aquí el profeta está diciendo es que Edom es medido con cuerdas, pero si lo notaron, ¿cuerdas para qué? Cuerdas para destrucción. Muy bien. Entonces, por lo tanto, así que la medición puede ser símbolo bien sea de preservación o de destrucción, por los dos textos que hemos visto. Por favor, no deje de leer Ezequiel, quiero ser muy incisivo en eso, porque nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a todos. Bueno, mis hermanos, lo medido en Apocalipsis
por lo que ya nosotros hemos visto, que se mide es el santuario. Lo medido en Apocalipsis será preservado, será cuidado. Y se nos es comunicado allá como una ilustración de la protección divina sobre su iglesia. Dios le estaba mostrando a Juan que él establecería límites, pero límites a los suyos. ¿Con el fin de qué? De protegerlos, de preservarlos. Y ya dijimos que no es tanto del peligro físico, sino más bien de un peligro espiritual. Mientras que el resto será profanado por los gentiles. Voy a meter aquí una palabrita que ustedes no me habían escuchado, ya ahorita la desarrollamos, tranquilos. El resto será profanado por los gentiles, los paganos. Y eso sucederá por un espacio de 42 meses. Es muy significativo, hermano, el que a Juan se le ordene medir no solo el templo y el altar, sino note que también a los adoradores. Está diciendo, en efecto, entonces que Dios es el juez del culto del hombre y del carácter del hombre, y que todos quienes están allí tienen que rendirle cuentas. ¿Recuerdan cómo nosotros dijimos? Todos nosotros los que hemos creído tenemos que pasar por una medida. Ya nosotros hicimos unas aplicaciones sobre eso, así que le invito a que quizás vea los otros videos. Entonces, Dios no solo está reclamando con esta medición que es dueño del templo y del altar, sino que comunica que Él les guardará. Entonces, mis hermanos, esta medida que encontramos en Apocalipsis es una medida de ¿qué? De protección. Pero alguno dirá, bueno, sigue interpretando igual, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vuelva a Apocalipsis. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Apocalipsis el verso 2 nos va a ayudar a entenderlo. Y es que el verso 2, ¿cómo inicia? Pero. Eso cambia todo, mis hermanos. En verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ya les dije que eso podemos encerrarlo en una palabra, santuario. Y note que el verso 2 dice, pero. Eso va a cambiar todas las cosas. Pero, esto sí, mídelo, pero lo demás, no lo midas. Pero eso cambió todo. Entonces la hermana que me hizo la pregunta dice, pero avance, avance. Bueno, avancemos, mi hermana. Entonces hagamos la pregunta que la hermana propone. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Pueden ser identificados los gentiles? Y yo respondo, claro que sí, claro que sí. Ahora, esto nos va a dar espacio, hermano, para que hagamos un ejercicio. Este es un ejercicio que a nosotros hemos hecho con los hermanos que han estado presentes siempre en clase. Y este es un caso, mis hermanos, en que las palabras, para ser correctamente entendidas, deben entenderse en su contexto. ¿De acuerdo? A ver, les voy a dar un ejemplo. Perdonen que yo sea tan simplón en mis ejemplos, ¿no? Tan sencillo y tan básico. Voy a darle un ejemplo. Si yo le digo a usted, por ejemplo, allá está mi pollo, ¿usted en qué piensa? Bueno, usted dice, bueno, si Edgar está señalando a la mesa, podría estar refiriéndose a un alimento, o podría estar refiriéndose a un animal vivo que esté por allá, que es de él. Pero, para darles un poquito de ilustración a esto, ¿ustedes han escuchado que hay algunos padres que se refieren a su hijo como mi pollo?
cuando tienen su hijo más pequeñito y dice, allá está mi pollo, o allá están mis pollos. Le supongamos que yo me encuentro con un amigo en una reunión, yo le digo, ¿y cómo está tu hijo? ¿Dónde está? Y él de pronto se voltea hacia allá y me dice, allá está mi pollo. ¿Sí lo vieron? Cambió totalmente el contexto. Resulta que esa palabra pollo, dependiendo del contexto en el que yo esté, si un padre le está diciendo a su hijo pollo, yo no puedo estar pensando en que un animal es su hijo, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Aunque este tiempo a un perro le dicen su hijo. Bueno, no me salgo del asunto. Si ven cómo en su contexto esa palabra puede tener un significado diferente. ¿Me dio a entender? Ya les digo, perdónenme tan básico, pero hagamos uno más bíblico para que ustedes que son Reina Valera 1960 hasta los tuétanos, quiero que busquen Génesis 43, verso 30. Yo esta noche tengo aquí un público, no mentiras, tengo unos 4 nomás que son mis compañeros aquí, mis vecinos de apartamento. Génesis 43, verso 30. Voy a tratar de acercar un poquito el micrófono hasta allá para que Montilla, que estaba ahí detrás de cámaras, él me lo lea. 43, verso 30. Dice, entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Claro, y tiene una voz de locutor, ¿cierto? Yo les digo a ustedes en este momento, piensen en una cámara. Debía haber hecho este ejercicio, debía haberles puesto el ejemplo antes. Si yo les digo a ustedes piensen en una cámara, ustedes podrían estar pensando, no sé, en una Nikon o en una Canon, ¿cierto? Si nosotros llegamos, yo les digo, ustedes piensen en una cámara y ustedes piensan en una cámara de fotografía, en una cámara de video, y ustedes llegan al texto de esa manera. ¿Sí notaron lo que dice su texto? Dice su texto que... digo su texto como si... Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar, entró en su cámara y lloró allí. Si ustedes ven otra versión, ¿a qué estará haciendo referencia esa palabra cámara ahí? A su aposento, a su habitación. ¿Se dieron cuenta cómo esa palabra en ese contexto debe ser interpretada de una manera correcta? Porque si no, si nosotros pensamos en que se fue a llorar en su cámara, ¿qué estará diciendo? ¿A qué es a lo que se está refiriendo? O sea, esa palabra tiene un contexto, ahí en ese contexto a lo que se está refiriendo. Bueno, entonces, la conclusión de esto es que una palabra que en un contexto tiene un significado, no necesariamente significa lo mismo en otro contexto. Pero mis hermanos, a veces hay algunas personas y escucha uno a veces algunos predicadores haciendo alarde de conocer el griego. Se aprendieron 2 palabras, 3 palabras del griego y se aprendieron el significado de ese par de palabras y las andan citando así para todos los textos y en todos los contextos. Eso es un error. En la escritura las palabras deben ser definidas de acuerdo a su contexto donde se encuentran. Ni siquiera pueden ser definidas etimológicamente. ¿Qué dice esa palabra en su contexto? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Hice un ejemplo muy sencillo con Génesis, por ejemplo. Ahora,
Hago una aclaración, yo no estoy diciendo que no sea necesario nuestro, Nico se refiere al griego como dice, se refiere como nuestro mejor amigo, a nuestro amigo el griego. Es necesario tener a nuestro amigo el griego ahí, pero debemos aprender a utilizarlo responsablemente como debe ser. Entonces, ¿para dónde los llevo? Hermano, para definir, por ejemplo, esta palabra gentil, debemos tener en cuenta que los contextos. Ya, por fin llegó a donde quería, por fin dijo lo que tenía que decir, ¿no? Esa palabra gentil en Apocalipsis entonces debe ser referida de la manera correcta. Quizás yo no hice este ejercicio y por eso la hermana me dice, bueno, ¿y por qué usted interpreta a los gentiles ahí? Ahora, me parece muy válida y muy importante la pregunta porque si nosotros interpretamos esos gentiles de una manera equivocada ahí, la interpretación se fue por otro lado y vamos a caer en otra, pero vamos a tener en cuenta varias cositas entonces y vamos a desarrollar ese pensamiento. Vamos a tener en cuenta entonces que esa palabra gentil vamos a tener que desarrollarla en varios contextos. Y ustedes que son juiciosos ahí tomando apuntes, entonces quiero que tengamos en cuenta estos aspectos. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, un argumento cronológico. ¿Qué es eso? Ese argumento cronológico básicamente es cómo usa la Biblia esa palabra mientras va avanzando el tiempo. O sea, esa palabra aparece aquí y como mientras se va desarrollando la historia y mientras se va escribiendo la escritura, cómo va tomando forma o va adquiriendo otros sentidos esa misma palabra. Hay una palabra, por ejemplo, que es mártir. Lo que nosotros conocemos como mártir, esa palabra mártir, por ejemplo, ha sufrido un cambio mientras nosotros la vamos viendo en la escritura. Pero esta noche no me voy a ir por ahí, sino... Pero hay muchos ejemplos que le puedo dar sobre ello. Uno de ellos lo tenemos esta noche, es el gentil, que es el que estamos tocando. Muy bien. Puedo también tener en cuenta, o debo tener en cuenta, un argumento etimológico. Ya salió con sus palabritas, ¿cierto? Etimología, ¿qué es la etimología? Bueno, básicamente la etimología es el estudio del origen de las palabras. Y para este caso, entonces nosotros tenemos una palabra, tenemos que decir que el gentil, como nosotros lo recibimos, lo hemos recibido de unas palabras hebreas, de una palabra latina, de una palabra griega, y donde su traducción como ha sido puesta en diferentes versiones, traducciones de la Biblia, pues ha influido en el momento de nuestra interpretación. La palabra entonces gentil que nosotros utilizamos proviene de una palabra, ojo a esto, proviene de una palabra latina que significa pueblos o naciones. Creo que Wilmer hace 8 días me decía, uy, yo en mi Biblia tengo naciones. Bueno, ya entendió por qué, mi hermano. Y básicamente habla de pueblos o naciones que no son israelitas ni judíos. Para este caso, nosotros tenemos una palabra que ha venido del hebreo, que pasó por el griego, y esa palabra se traduce entonces como gentiles en el Nuevo Testamento. No se las he querido citar esta noche, hermano, para no embolatarlos con esas palabras. Pero nuestra palabra ha venido así. En realidad ha venido del hebreo, del griego, el latín nos hizo ahí una traducción con esa palabra y eso es lo que nosotros tenemos, esa palabra traducida en el Nuevo Testamento como gentiles. Ok, entonces si esa palabra significa pueblos o naciones, quiero que miremos una referencia en la escritura y vamos a buscar todos juntos Éxodo capítulo 34 y aquí vamos a empezar a hacer el ejercicio del ejemplo que les di hace unos minutos atrás. Éxodo 34, verso 10. No, perdón.
perdón. Éxodo 34, 24. Perdón, me equivoqué en la cita. Éxodo 34, 24. Dice así: yo arrojaré de tu presencia a las, noten el texto, a las naciones. ¿Lo vieron? Y ensancharé tu territorio. Dejémoslo hasta ahí. Ahí aparece esa palabrita que yo les estoy haciendo referencia desde el hebreo, como nosotros la hemos recibido ahora como gentiles. Ahí aparece naciones. ¿Quiénes son esas naciones? Para que nosotros podamos entender. Entonces vamos a hacer la referencia con el verso 10 de ese mismo capítulo donde estamos. Vamos a leer del verso 10, 11 y 12 para que podamos entender esa palabra gentiles. Jehová le dijo: mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que han sido hechas en toda la tierra. Perdón, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. Entonces, ¿quiénes son los gentiles aquí? Bueno, el texto ya nos ha dicho, son unas naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Las que aparecen en el verso 11, ¿sí me dio a entender? El eteo, el jebuseo, el fereceo, el heveo, todos ellos son los gentiles. ¿De acuerdo? Espero que me estén siguiendo y que no me va a poner ahí un poquito cansón con eso. También, mis hermanos, podemos tener en cuenta un argumento territorial. Y es que esa palabra gentil que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento proviene de una raíz hebrea. Lo mismo, vuelvo a citarles, que significa naciones, que significa pueblos. Y básicamente esa palabra se refería a todas aquellas naciones no pertenecientes al pueblo judío. Por lo tanto, en este contexto ya es mucho mayor. Cuando leímos en Éxodo dijo estos y estos. Ahora, en un sentido territorial, es muchísimo más amplio. De una manera sencilla, los gentiles son las naciones que no son descendientes de Israel. En otras palabras, los gentiles son personas que no son descendientes de Jacob. Y alguno estará preguntando ahora, y ahora metió a Jacob. ¿Por qué hace referencia a Jacob? Bueno, porque recordemos que a este Jacob le fue cambiado el nombre, lo recuerdan por allá en Génesis. Y allá en Génesis su nombre fue cambiado por Israel. Jacob va a tener 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Y los descendientes de esos hijos son los israelitas. ¿Me di a entender? Espero que... Entonces, en ese sentido de términos, aquellos que no son israelitas son gentiles. Por ejemplo, nosotros los colombianos somos gentiles. En esa dirección más amplia es donde está el resto del mundo. Ya les digo, por ejemplo, nosotros. Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien. También podemos tener un argumento religioso. En este caso, la palabra gentil hace referencia estricta al pueblo no judío. Y entonces, en este contexto, los gentiles eran los que no se habían circuncidado y no practicaban la ley judía. Entonces, miremos un ejemplo.
Dijimos que el término hebreo que ha sido traducido como pueblo o nación, según el contexto, se utiliza especialmente para señalar a las naciones gentiles. Dios decidió dar a Israel las tierras que habitaban esas naciones de Canaán. Mire, busquemos Deuteronomio 4, verso 37 y verso 38. He tenido que abrir mucho el argumento, mis hermanos, por amor a todos nosotros los que quizás no habíamos estado antes. Deuteronomio 4, verso 37 al 38. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte tu tierra por heredad, como sucede hoy. Muy bien. Dios decidió dar a Israel las tierras que habitaban las naciones de Canaán. ¿Sí lo notaron? En ese contexto, esas naciones son los gentiles. Pero resulta que esa palabra, naciones o pueblos, nación o pueblo, si esa palabra está hablando del pueblo de Israel en una situación de rebeldía, por ejemplo, en una situación de corrupción, entonces se usa también la misma palabra, pero con referencia al pueblo de Israel, pero a un pueblo de Israel que está rebelde, que está corrupto. ¿Dónde se utiliza esa palabra? Busquemos. Jueces 2:20. Dice la palabra así: se encendió pues la ira de Jehová, note, contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo, esa palabra está ahí, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mí, vos. Ahí está esa palabra que nos ha sido traducida. Se dan cuenta cómo en el contexto esa palabra gentil tiene un significado diferente y debe ser interpretada de esa manera. Cuando Dios liberó el antiguo Israel de Egipto, tenemos que decir que para ese momento Egipto entonces sería una nación gentil. Él les advirtió que si ellos rechazaban o que si el pueblo de Israel abandonaba a Dios, Él iba a permitir que fueran derrotados militarmente y llevados en cautiverio por naciones gentiles. En ese contexto, esos gentiles van a ser sus enemigos. Israel se olvidó de Dios y su pueblo fue llevado cautivo por los asirios y los babilonios. ¿Recuerdan? Eso lo hemos ido tocando y lo hemos ido hablando nosotros con los profetas menores. Muy bien, espero que estemos llenando ahí todo el argumento. Quiero que vayamos al Salmo 79. Yo voy a leer mi versión que siempre he leído, porque esta versión me ayuda a mí en particular para interpretar esto. 79 verso 1, mire lo que dice ahí, y quiero que le ponga mucho cuidado a esas palabras, no se le olvide, pueblo o nación, pueblo o nación. 79 verso 1 dice, vinieron Dios las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a escombros. Hay otra versión, creo que es la Biblia de Jerusalén, bueno, en varias versiones más bien aparece. En ese verso dice, el verso 1 dice, oh Dios, los gentiles han invadido tu heredad. ¿Por qué razón aparece la palabra gentil? Quizás por la traducción de la que les estoy hablando. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros esos gentiles, esas naciones en el verso 1? Bueno, vaya al verso 10 del Salmo. En mi versión dice así, porque dirán los gentiles, ¿dónde está tu Dios?
sea notoria en las naciones. ¿Lo vieron? Delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. ¿Quiénes son los gentiles en ese contexto? Las naciones. En otras versiones usted va a encontrar, haga el ejercicio después, o quienes de pronto en este momento puedan hacerlo en el celular o en el computador, o si no después, sí, si no ahorita se entretiene con eso. En otras versiones ustedes van a encontrar por qué han de decir los paganos, ¿dónde está tu Dios? Entonces aquí los gentiles, las naciones, son identificados como unos paganos, como unos impíos. Ah, no, es que no me gusta que diga hay paganos. Bueno, por el mismo contexto, por la acción que ellos van a tener, nosotros debemos decir de ellos que son unos paganos, que son unos impíos. ¿Vamos bien? Espero no los esté ahí aburriendo. Dios le reveló a Daniel algo. Este texto no lo vamos a leer. Usted después lo va a leer en su momento de estudio. Le hace todo el capítulo 2 de Daniel. Todo el capítulo 2. Resulta que Dios le reveló a Daniel que 4 grandes imperios iban a jugar un papel importante en la profecía antes de que Cristo regresara. Y que esos imperios van a ser dirigidos por naciones gentiles. Eso también les queda de tarea. ¿Ya van apuntando las tareas? La lectura de Ezequiel, la lectura de Daniel. Bueno, a ver, vamos acercándonos un poquito hacia el Nuevo Testamento. Busquemos Lucas 21, verso 24. Me quité ya las gafas y ustedes saben que cuando me quito las gafas es porque la cuestión se puso seria. Lucas 21, 24 dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los, si lo notaron que en el mismo texto está, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En este pasaje, mis hermanos, las palabras de Jesús recuerdan a las de los profetas de la antigüedad. Jeremías predijo y consignó imágenes similares al anunciar la primera deportación de la nación cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Esta terminología utilizada haría que los primeros receptores de Jesús entendieran el tipo de destrucción de la que él estaba hablando. Israel ya la había experimentado antes en su historia. Jerusalén se convertirá en una ciudad pisoteada por las tropas enemigas, los gentiles. Los gentiles entonces tendrán un papel importante entonces en ese aspecto. Vaya pensando en Apocalipsis. Entonces, es importante resaltar lo siguiente. Y vamos a volvernos un poquito. Al principio ustedes recordarán que Dios no admitía en el pueblo judío la mezcla religiosa y la mezcla cultural. ¿Lo recuerdan? Busquemos Deuteronomio, capítulo 7. A ver si llegué. Sí, Deuteronomio 7. Mire, verso 1 y verso 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que va a entrar para tomarla y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, note, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios no admitía la mezcla de su pueblo con otros pueblos. Él no admitía esa mezcla religiosa y la mezcla cultural.
Pero, mis hermanos, con la llegada de Cristo y del Evangelio sucede algo espectacular. Y el apóstol Pablo desarrolla todo ese pensamiento. Y quiero que vayamos. Gálatas capítulo 3. Ya nos estamos ubicando un poco en el Nuevo Testamento. Gálatas 3, verso 28 al verso 29. Dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de Abraham sois y herederos según la promesa. Todos somos uno en ¿quién? En Cristo. O sea, que Él vino, en Cristo, Él viene a unir a gentiles y a no gentiles, ¿ya? Recordemos que los samaritanos eran gentiles en parte. ¿Recuerdan ustedes ese problemita entre samaritanos y israelitas, judíos? La mayoría de los judíos, de aquellos que se creían de raza pura, ¿no? De sangre pura. Ellos hacían grandes esfuerzos para evitar el paso por Samaria, aunque ellos eran vecinos. Creo que eso ya nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado, y si alguno estoy despistando, por favor vaya, tome un mapa de la Biblia y usted lo encontrará allá. Pablo reconoció esta distinción cuando él le habló a unos cristianos gentiles del primer siglo. Y aquí ya vamos a empezar a poner esa palabra en contexto. Cuando estamos hablando de que Pablo le habla a unos cristianos gentiles, estamos hablando de una parte territorial. ¿Sí me debe entender? Estamos hablando de aquellos que no habían nacido allá, que no eran parte de ese pueblo israelita. Aunque ellos no fueran descendientes de los israelitas y por lo tanto ellos no practicaban la religión judía, ellos eran, dice el apóstol Pablo, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Debido a qué? Debido a su conversión. Y quiero que se vaya ubicando en Efesios capítulo 2. Y eso es lo que nosotros vamos a tener ahí en Efesios. Otra vez, aunque ellos eran gentiles, aunque no eran israelitas allá de pura sangre, ahora son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Mire, vamos a leer el verso 11 del verso 19. Dice, Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y el texto lo aclara, ¿a cuáles gentiles se refiere? ¿En qué sentido son gentiles? En cuanto a la carne, es lo que dice la Escritura. Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerde que algo de lo que hacía parte de la religión judía era la circuncisión. Verso 19. Por eso ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, en el tiempo que éramos gentiles, según este texto, el tiempo en que éramos gentiles está asociado con algo. ¿Lo notaron? Con estar sin Cristo. Ese es el contexto. Así que, mi hermano, para tener más claro esta expresión, yo soy gentil, tenemos que hacer un recorrido por la Escritura para saber qué está diciendo. Ya hemos visto el Antiguo Testamento, vamos a acercarnos mucho más al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 12, verso 2. Primera de Corintios 12, 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Note que el texto dice cuando
erais en tiempo pasado. Por lo tanto, todo aquel que conoce a su Mesías y su Señor, nace de nuevo, es un hijo de Dios, ya no es un gentil, porque entra a formar parte de la familia de Dios. Ahora Dios es su Padre y así puede disfrutar de los pactos y de las promesas dadas por Él a quienes, a sus hijos. Jesús mismo, hablando de una persona que es rebelde, que es contraria, que es extraña a Dios, Jesús lo llama gentil en algún momento. Vamos a leer un texto que todos conocemos, Mateo 18. Este texto lo conocemos y lo conocemos de primera mano. Mateo 18, ¿lo recuerdan? Algunos lo recordarán claramente. 18:17. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Sí vieron? ¿Qué es eso? Cuando se está aplicando la disciplina en la iglesia, ¿qué es tener por gentil y publicano a un hermano? Bueno, a uno que se dice llamar hermano, pero que no se comporta como tal. ¿Sí? ¿Por qué debe ser puesta en su contexto esa palabra? Supongamos que vamos a disciplinar a un hermano colombiano, ya es gentil, por un lado. Y cuando la Biblia dice, téngalo, si no escucha a la iglesia, si es un rebelde, téngalo otra vez por gentil. O sea, doblemente gentil este personaje. ¿A qué es a lo que se está refiriendo? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, consecuentemente en este contexto, al hablar del hombre gentil, es una referencia a una condición espiritual y no a lo terrenal. Veamos otro ya que estamos ahí en Mateo. Mateo 6, verso 7. Dice así: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Note que aquí el llamado es a no orar como los gentiles, porque ahora estamos en una condición espiritual diferente. La expresión gentil, por estar relacionada con el área espiritual, entonces posee una connotación de pagano, de idólatra, de impío. Y todo eso es evidente en la enseñanza que nosotros encontramos, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Volvamos a 1 Corintios. Yo sé que hoy sí los tengo utilizando la Biblia, ¿no? Pero se darán cuenta ustedes que es muy necesario. 1 Corintios 10, 20. Dice la palabra así: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Lo vieron? Por lo tanto, ser gentil significa no conocer a Dios. Y si usted no ha conocido a Dios, entonces no es su hijo. O sea, es un gentil. Primera de Tesalonicenses 4:5. Ya me estoy empezando a cansar, mis hermanos, tranquilos. Esta semana no he hecho ejercicio. Primera de Tesalonicenses 4:5. Si puse bien el texto. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Ok, sí es la cita. Primera de Tesalonicenses 4:5. Andando sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo.
Si nosotros somos hijos de Dios, ya no somos llamados unos gentiles en una condición espiritual. Por no conocer a Dios, según este texto que acabamos de leer, su confianza está puesta en las cosas del mundo, que son pasajeras, no en las cosas de Dios, que son eternas. Los gentiles, por ser ajenos a Dios, tienen su mente puesta en las banalidades del mundo, y ellos buscan solo las riquezas materiales, sin importar cómo las adquieran. Pero el Hijo de Dios reposa en el Señor, porque sabe que su Padre Celestial es quien vela por él y que Él es el que le provee los medios para obtener lo justo, todo lo necesario. Busquemos Mateo 6:32. Los llené de textos esta noche, hermano. Ustedes saben que yo no acostumbro a hacer eso, pero hoy era necesario. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Eso lo haría un gentil que no conoce a su Señor. Entonces, mis hermanos, ya voy terminando. Creo que la Biblia expresa bien claro que cuando alguien está sin Cristo, es un gentil. Y está en medio del mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin su ciudadanía, porque es ajeno a los pactos y a las promesas. Miren este capítulo contundente, Efesios 2, 11 al 16. Gálatas, Efesios 2. Mire lo que dice este texto espectacular, hermano. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No hay nada más hermoso, hermanos, que ser un hijo de Dios y no un gentil. Para así poder disfrutar de la herencia ofrecida, vuelvo a decir, a través de los pactos, a través de las promesas de Dios. ¿Más claro? Listo, uno más y vamos cerrando. Romanos 9. Romanos 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Romanos también es directo en el asunto, ¿no les parece? Miren lo que dice el verso 8. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Algunos intentan limitar este versículo a los israelitas en el sentido físico, pero la afirmación que nosotros acabamos de leer en este verso 8 lo impide. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos según la promesa? Claramente son los cristianos, todos los cristianos. Voy terminando. Gálatas. Mire, Gálatas 4:28.
Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Bueno, mis hermanos, ya no voy más. De hecho, aquí en esta casa no hay ni agua. Todo eso para decir que los gentiles de Apocalipsis capítulo 11 no son creyentes, ¿ya? Son unos creyentes de nombre, no más. Mis hermanos, si nosotros interpretamos esos gentiles como que nosotros somos, o sea, la iglesia, en Apocalipsis 11, esos que están afuera, iríamos en camino de otra interpretación bíblica. Ya hemos hablado que hay unos hermanos llamados dispensacionalistas y ellos son los que interpretan de esa manera. Lo cual en particular, ya no le voy a echar cargas a nadie, en particular no comparto esa interpretación. Mis hermanos, ya les digo, aquí ya me quedé sin fuerzas. Así que voy a cerrar este paréntesis. Y espero que la hermana que me sugirió el tema pues te haya quedado un poco claro. Si no te quedó claro, no sabría qué más hacer. Espero que el Señor nos ayude para que podamos entender eso. Esa es la razón entonces, mi hermana. Toda una razón así un poco temática la que te he dado esta noche, por la cual interpretamos Apocalipsis capítulo 11 de esa manera, hablando de los gentiles. Muy bien, oremos mis hermanos y terminamos. Pero ¿no les parece a ustedes glorioso este tema? Miren todas las verdades que nosotros hemos hablado en Efesios. Mire todas las verdades que hemos encontrado en toda la escritura. Nosotros, unos rebeldes, hijos desobedientes, gentiles, separados del Señor. Hablando en ese aspecto espiritual. Por Cristo hoy somos acercados y estamos en Él. ¿No les parece espectacular eso? ¿Qué aplicaciones podría hacer yo de esta enseñanza esta noche si no son muy claras? Gloria a mi Señor, que a su tiempo nos llamó y nos escogió solamente por su gracia. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por el ejercicio que tú nos has permitido hacer con nuestros hermanos esta noche, estudiando la palabra, estudiando la escritura. Ruego a tu misericordia para que haya quedado claro este tema, Señor. Ayuda a mis hermanos que todavía luchan con ello. Ayúdame a mí para comunicarlo tranquilamente, claramente. Gracias por habernos dado este tiempo. Gracias por el esfuerzo que mis hermanos hacen en sus casas, en sus hogares, por estar conectados, por estudiar la escritura. Pedimos que nos sigas guiando, pedimos que nos sigas ayudando. Gracias, mi Señor, por habernos llamado. Gracias porque hoy ya no estamos alejados de ti, solamente porque tú decidiste acercarte a nosotros. Gracias porque ya hoy no somos gentiles, sino más bien somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de esa familia. Gracias porque hoy nosotros creemos que estamos en ti y que hoy nosotros somos el verdadero Israel espiritual de la fe por Cristo nuestro Señor y Salvador. Si hay algún amigo que esta noche esté viendo esta enseñanza, te pido que redargullas su corazón de pecado, de justicia, de juicio, y que él se pueda volver a ti. Y aquel que es llamado un enemigo hoy pueda volverse a ti para ser llamado hijo de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.
Bueno, mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman. Y mañana los esperamos en nuestro devocional a las 7 de la noche. Hoy era estudio bíblico, pero mañana volvemos a nuestro devocional que es un poco más corto. Bueno, no más así, ante cualquier eventualidad, mis hermanos, por favor no dejen de comunicarnos y de avisarnos. El Señor les bendiga, que estén muy bien. Chao.